Buenos días con todos, mi nombre es Camila Montalvo. Hoy les voy a hablar un poco sobre la neurocisticercosis, como ya vieron, y de epilepsia del lóbulo temporal mesial. Y vamos a ver si la relación que existe entre estos dos es un tema de coincidencia o hay algo más a fondo de esto. Entonces, para empezar, les voy a contar una historia que no es poco común en países como Ecuador. La niña que ven en la imagen se llama Fernanda Pinos. Ella tiene 8 años y vive en Atahualpa, Ecuador, con sus papás. Ellos son agricultores y cuidan animales de granja, incluyendo cerdos. En ocasiones especiales, como en cumpleaños, en su casa les encanta preparar cerdo asado y sobre todo les gusta que la carne quede tiernita. Cuando Fernanda cumplió 28 años, ella tuvo su primera crisis convulsiva, que fue catalogada como una crisis parcial compleja. Ella recibió tratamiento con 2 fármacos anticonvulsivantes, pero a pesar de este tratamiento, sus crisis convulsivas persistieron, entonces se le catalogó como una epilepsia fármaco-resistente. Hoy en día, Fernanda encuentra su enfermedad sumamente limitante, pues está condicionado su productividad y el desarrollo de sus actividades diarias y considera que afecta de manera sustancial su calidad de vida. Entonces, a lo largo de esta charla nos va a quedar un poco más claro qué fue lo que le pasó a Fernanda. Bien, de inicio les voy a hablar un poco acerca de la neurocisticercosis como base para entender lo que va a venir más adelante. Como muchos ya sabrán, la neurocisticercosis es una enfermedad zoonótica tropical causada por teniasóleo. Entonces, como vemos en la imagen, los cerdos son hospedadores intermedios que se comen los huevos de teniasóleo a partir de las heces humanas, que es lo que vemos en el paso número 2 de esta imagen. Luego de esto, el parásito se establece en los músculos y en los tejidos internos del cerdo y en él se desarrollan cisticercos viables, que es lo que vemos en la imagen, en el paso 3 de la imagen. Después, los humanos nos comemos estos cisticercos viables cuando consumimos carne de cerdo que está mal cocinada o está cruda, que es lo que vemos en el paso 4. Posteriormente, nosotros eliminamos los huevos de Taenia solium por las heces, y bueno, eso es lo que vemos en el paso número 5. Entonces, la cisticercosis humana ocurre cuando nosotros ingerimos agua o alimentos contaminados con heces humanas que contienen los huevos de Taenia solium. Entonces, posterior a esto, el parásito se establece en los tejidos internos de nuestro cuerpo humano y cuando se establece en el cerebro es lo que conocemos como neurocisticercosis. Ok, algo que nos llama la atención es el hecho de que la neurocisticercosis es una enfermedad hiperendémica en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Significa que la intensidad de la transmisión de la neurocisticercosis es súper persistente en nuestro país y la inmunidad es insuficiente para prevenir los efectos de la enfermedad. Entonces, esto más o menos es como la gripe en época de invierno, que es persistente y muchísimas personas se contagian y la inmunidad no logra controlar nuevos brotes. Entonces, se calcula que más o menos entre el 1 y el 5% de la población en Ecuador tienen una infección activa por teniasóleo, lo cual es una cifra bastante elevada en comparación con otros países. Además de esto, hay estudios que han evaluado la exposición al parásito mediante el uso de seroprevalencia de anticuerpos y se ha visto que más o menos entre el 25 y el 40% de la población ha estado expuesta a la neurocisticercosis. Entonces, como podemos ver, la neurocisticercosis es común en nuestro medio. En este punto, una pregunta importante que debemos hacernos es ¿qué causa la neurocisticercosis? Bueno, se ha visto que típicamente la neurocisticercosis se manifiesta inicialmente con convulsiones o con cefalea en el 70 al 90% de los pacientes que tienen síntomas agudos. Entonces, más o menos 3/4 de los pacientes con neurocisticercosis presentan convulsiones, mientras que 1/3 presenta cefalea. La cefalea usualmente nos indica que hay la presencia de hidrocefalia, meningitis o de aumento de la presión intracraneal. Pero en esta charla en lo que nos vamos a enfocar son en las crisis convulsivas desencadenadas por la neurocisticercosis. Entonces, bueno, como hemos visto, las crisis convulsivas son lo más común y se presentan en el 60-90% de los pacientes. Pero lo que más nos preocupa son las crisis convulsivas recurrentes, que por lo general ocurren luego de que se ha resuelto el edema,
luego de que ya no hay infección aguda y se forma una lesión calcificada, como vemos en la imagen. Lesiones calcificadas. Y en esas lesiones podría estar el quiste en degeneración. Por otro lado, la cefalea se presenta cuando hay lesiones activas, que como ya mencionamos suele ser debido a la presencia de hidrocefalia, de meningitis o de aumento de la presión intracraneal. Finalmente, las crisis convulsivas podrían ser catalogadas como una crisis sintomática aguda cuando se asocia con la presencia de quistes activos. Entonces, una vez más, como vemos, las crisis convulsivas son lo más llamativo dentro de la neurocisticercosis. Entonces, ahora que ya sabemos qué es lo que la neurocisticercosis causa, me gustaría preguntarles a ustedes si saben cómo podríamos llegar al diagnóstico de un cuadro de neurocisticercosis utilizando métodos de imagen. ¿Qué se les ocurre? A ver. Están diciendo en el chat. A ver. No puedo ver. Ya. A ver, nos están diciendo TAC. ¿Algo más aparte de la tomografía que se les ocurra? Sí, resonancia magnética. Ok, entonces ambos han dicho, o sea, varias personas han dicho tomografía y resonancia magnética. Y están en lo cierto. Los dos métodos de imagen que más se utilizan son la tomografía y la resonancia magnética, que sin lugar a dudas son herramientas súper útiles para el diagnóstico de la neurocisticercosis. Sin embargo, existe mucho debate acerca de cuál es el método más efectivo para llegar al diagnóstico. Entonces, se ha visto que en la tomografía, la tomografía tendría que ser el método más eficiente para el diagnóstico de lesiones calcificadas. Por otro lado, para diagnosticar quistes activos y edema, se ha visto que la resonancia magnética es el método de mayor utilidad. Pero debemos recordar que en países como el nuestro, o sea, como Ecuador, debemos tomar en cuenta cuál es el examen más costo efectivo, considerando que somos un país que tiene recursos limitados. Entonces, debemos considerar que la resonancia magnética no está disponible en todos los lugares y tiene un costo elevado. Entonces, por este motivo, la tomografía podría considerarse la opción más adecuada para el estudio de la neurocisticercosis en Ecuador. Ok, ahora que ya hemos hablado un poco acerca de los métodos de imagen que se utilizan para el diagnóstico, también es importante mencionar que a la hora de hacer el diagnóstico debemos distinguir entre las distintas etapas de la neurocisticercosis en los distintos estudios de imagen. Entonces, la primera imagen que tenemos es de la etapa vesicular, en donde, la primera imagen que vemos es una resonancia magnética, donde podemos ver que se observa el parásito viable, que tiene una membrana intacta y no se evidencia que hay una reacción del huésped como edema. La segunda imagen que tenemos es una tomografía. Entonces, como vemos, en la etapa vesicular, el método que vendría a ser más útil y donde se reconocen más las características del quiste es la resonancia magnética. Ya. La segunda imagen es una tomografía en donde vemos la etapa vesicular coloidal, que se da más o menos después de 4 a 5 años si es que el paciente no recibió tratamiento, o podría ser antes si es que sí recibió tratamiento. Como vemos en esta etapa, el quiste se ve turbio y la membrana del quiste se va volviendo más permeable y por esta razón podemos ver que hay edema alrededor del quiste. Esta es la etapa en donde la enfermedad es más sintomática. Y ya. La siguiente imagen que vemos es de la etapa nodular granular, en donde, como vemos, el edema alrededor de la lesión ha disminuido y el quiste se va retrayendo más. Por último, tenemos la etapa calcificada nodular. Esta es una tomografía simple y vemos las lesiones calcificadas que ya no tienen edema y esta es prácticamente la etapa terminal, o sea, de la evolución del quiste. Entonces, bueno, esto es para darles una idea de cómo se ven en los estudios de imagen las distintas etapas de la neurocisticercosis.
Una vez que ya sabemos cómo hacer el diagnóstico y qué consideraciones debemos tomar para distinguir entre las distintas etapas, ahora vamos a enfocarnos en el tratamiento. Entonces les voy a preguntar a la audiencia si es que se les ocurre cuál sería el tratamiento ideal para el manejo de la neurocisticercosis. Pueden responderme en el chat. Me están diciendo antiparasitarios o retirar la porción infectada o tratamiento quirúrgico. Entonces, bien, como vemos, la idea de los antiparasitarios es algo que está súper presente, pero, y podría ser tentador administrar antiparasitarios si sabemos que es una enfermedad causada por parásitos. Pero si recordamos lo que vimos al inicio, que las convulsiones y la epilepsia recurrente son causadas por lesiones calcificadas, entonces sabemos que no hay un quiste activo, no tiene sentido administrar antiparasitarios porque el parásito ya está muerto dentro de la lesión calcificada. Entonces, más o menos sería como tratar de ganar una guerra disparándole a alguien que ya está muerto. No tiene sentido administrar antiparasitarios. Por eso, en estos casos, únicamente se recomienda el manejo con terapia sintomática, que vienen a ser los anticonvulsivantes. Esto es importante tomar en cuenta porque a veces por el desconocimiento de la fisiopatología de un cuadro podemos llegar a tomar decisiones erróneas acerca del tratamiento. En cuanto al tratamiento sintomático con anticonvulsivantes, no es un tema tan fácil como parece porque se ha visto que la neurocisticercosis usualmente se asocia con la presencia de farmacoresistencia a las drogas anticonvulsivantes. Entonces, como ven en esta presentación, ahora nuestra siguiente pregunta sería ¿por qué la neurocisticercosis causa epilepsia farmacoresistente? Hay una explicación que trata de explicar esta incógnita y que es el tema central de nuestra charla y de esta investigación. Lo que se ha visto es que las lesiones calcificadas causadas por neurocisticercosis pueden causar esclerosis de hipocampo, que posteriormente conlleva el desarrollo de una epilepsia del lóbulo temporal mesial, que es un tipo de epilepsia farmacoresistente. Entonces, esto más que explicarnos la causa, nos crea nuevas preguntas. ¿Cómo pueden las lesiones calcificadas por neurocisticercosis causar esclerosis de hipocampo que luego provoca epilepsia del lóbulo temporal mesial? Bien, existen algunas teorías dentro de la literatura que tratan de explicar esta relación. Entonces, una de ellas menciona que, como vemos en la imagen, las lesiones calcificadas causan crisis convulsivas recurrentes, lo que desencadena la esclerosis de hipocampo y a su vez la esclerosis de hipocampo causa más crisis convulsivas y así se perpetúa este mecanismo de lesión. Entonces son crisis convulsivas que causan esclerosis de hipocampo, la esclerosis de hipocampo causa más crisis convulsivas y las crisis convulsivas causan más esclerosis de hipocampo. Entonces es como un círculo vicioso más o menos. Después tenemos otras teorías. Una de ellas habla de que las lesiones calcificadas por neurocisticercosis causan un importante proceso inflamatorio que a la larga promueve la formación de un granuloma en degeneración cerca del hipocampo. Este proceso inflamatorio a la larga provoca la esclerosis de hipocampo, que a su vez provoca la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Entonces, por el momento tenemos estas dos teorías, pero hay una última consideración que también se describe dentro de la literatura, que es que la relación entre la neurocisticercosis y la epilepsia del lóbulo temporal mesial no sea más que una coincidencia. Esto, a su vez, como podemos ver, nos crea más incertidumbre y nos habla sobre la importancia de que exista más investigación sobre este cuadro que resulta muy prevalente en nuestro país. Bien, ahora un tema de interés que se relaciona con esta charla es el uso de la relaxometría T2 para el diagnóstico de la esclerosis de hipocampo en pacientes que presentan epilepsia del lóbulo temporal mesial causado por neurocisticercosis. Entonces, a lo que vamos es que la relaxometría de T2
permite detectar esclerosis de hipocampo, que se reconoce mediante el uso de características específicas del hipocampo. Entonces, quería saber si a alguno de ustedes se le ocurre cómo podría verse la esclerosis de hipocampo usando la relaxometría de T2. Me pueden responder por el chat y vamos viendo. A ver, dice Blanca. Blanca, bueno, sí, o sea, la idea de que se ve blanca está bien. ¿A alguien más se le ocurre algo de cómo se vería? Aparte de blanca, o sea, aparte del color, ¿cómo más, qué otra característica nos llamaría la atención? Invasiva. Ya. Entonces, nos han dicho blanca y invasiva. Bien. Las dos características que se utilizan, a ver, hay otra respuesta que dice densa. Bueno, las dos características que se utilizan en la relaxometría T2 para el diagnóstico de la esclerosis de hipocampo es, como vemos en la imagen, la disminución del volumen del hipocampo y el aumento de la señal en T2, o sea, de la señal en T2. Entonces, en este caso, la imagen que vemos nos indicaría una esclerosis de hipocampo izquierda, por lo que se encuentra una reducción del volumen del hipocampo ipsilateral, o sea, izquierdo, con aumento de la señal en T2 igual ipsilateral. Entonces, es importante mencionar que en cuanto a la relaxometría de T2, existen algunas ventajas que nos impulsarían a usarla como método de diagnóstico para la esclerosis de hipocampo. Una de ellas es que permite detectar esclerosis de hipocampo sutil que podrían no verse con otros métodos de imagen. Además de eso, permite llevar a cabo tratamiento en pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal mesial mediante nos permite guiar el tratamiento para resecar las zonas de hipocampo más restringidas y de esta manera podemos mantener mejor la función de la memoria, por ejemplo. Finalmente, otra ventaja que tiene es que nos permite identificar esclerosis de hipocampo bilateral sutil para no hacer un tratamiento erróneo resecando solo un lado del hipocampo, o sea, el hipocampo derecho, por ejemplo, si es que también hay esclerosis del hipocampo izquierdo, lo cual sería un tratamiento no efectivo. Entonces, para esto también nos serviría la relaxometría de T2. Entonces, como vemos, este es un método de diagnóstico adicional que nos sirve a la hora de estudiar la esclerosis de hipocampo en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal causada por neurocisticercosis. Bien, ahora para que tengan una idea más clara del tema, les voy a hablar un poco de qué es la epilepsia del lóbulo temporal mesial, que usualmente no es algo que es tan conocido dentro del mundo de la medicina. Entonces, la epilepsia del lóbulo temporal mesial es un tipo de epilepsia fármaco-resistente que usualmente se asocia con la presencia de crisis convulsivas parciales, simples o complejas. Entonces, lo que nos llama la atención acerca de la epilepsia del lóbulo temporal mesial es que es fármaco-resistente hasta en un 50% de los casos. En estos casos se ha visto que la lobectomía temporal puede ser una opción válida para el tratamiento, como ya mencionamos. Ahora bien, si volvemos a la historia del inicio, podemos ver que lo que le pasó a Fernanda fue que ella tuvo un cuadro de neurocisticercosis porque ella ingirió carne cruda de cerdo que contenía cisticercos viables. Posteriormente, y como nos podemos imaginar, en las zonas agrícolas usualmente no se cuenta con un adecuado sistema de alcantarillado. Entonces, es probable que los embrios hayan sido regados con agua contaminada con heces humanas que contenían los huevos del parásito. Posterior a esto, ella consumió los alimentos contaminados y se desencadenó el desarrollo de un cuadro de neurocisticercosis, que posteriormente causó esclerosis de hipocampo, que a su vez conllevó al desarrollo de una epilepsia del lóbulo temporal mesial. Como vemos, este cuadro tuvo limitaciones importantes, significó el desarrollo de limitaciones importantes en su vida, pues redujo su productividad por la presencia de las crisis convulsivas recurrentes que muchas veces ocurren en momentos inoportunos. Entonces, como vemos, historias como esta deberían marcarnos
y motivarnos a investigar y a encontrar soluciones para problemas que son comunes en nuestro medio y que afectan a muchas personas de nuestro alrededor en el medio en el que nos desarrollamos. Entonces, como vemos, la neurocisticercosis es súper prevalente en nuestro país y causa epilepsia fármaco-resistente en países en vías de desarrollo. Como hemos visto en esta charla, no hay una explicación clara acerca de qué mecanismos desencadenan este proceso. Entonces, como ya les mencioné, sería importante seguir investigando y estudiando estas enfermedades para encontrar mejores opciones de tratamiento y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este cuadro. Con eso finalizo la exposición de mi tema y bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de cómo fue mi experiencia en el grupo neural. Como ustedes me imagino ya han visto a lo largo de todas las charlas previas a la mía, nosotros hemos llevado a cabo un esfuerzo investigativo súper grande y Neural nos ha dado las herramientas para poder hacer esto, para poder buscar enfermedad y información relevante que esté enfocado en problemas de investigación, de interés médico, que muchas veces tienen incógnitas que nadie ha explicado bien y que nos motivan y nos dan una inspiración para buscar más respuestas acerca de problemas médicos actuales. Dentro de este grupo, todos nosotros aprendimos a buscar información relevante, a filtrar artículos y enfocados sobre todo en neurología. Yo pienso que estas herramientas son súper útiles para en un futuro ejercer la medicina de mejor manera, siempre buscando nuevas opciones de tratamiento para pacientes que tienen enfermedades comunes o no tan comunes. Esta experiencia ha sido súper gratificante para mí y me siento afortunada de formar parte de este grupo. Entonces, como hemos visto, la neurología es sorprendente. Muchas gracias a todos por su atención.